Por Republicanos Unidos está en comunicación. Yamil, ¿cómo estás? Federico Smith en Radio del Plata. Buen día. ¿Qué tal, Federico? Buen día. Bien. Bueno, Bien. ¿cómo estás viendo el gobierno de Milei? Bueno, arrancando, digamos, en términos de empezando a dejar un poco más clara su línea de acción, Javier a las claras está yendo a reconfigurar el sistema político argentino, rompiendo un poco con la lógica tradicional de partidos y yendo a un modelo, si se quiere, con un nuevo clivaje que había antes de kirchnerismo, antikirchnerismo, para ir a una suerte de nuevos continentes de gente a favor del cambio y estatujuistas, por decirlo de alguna manera. Y sobre eso va a montar toda su narrativa, ¿no? Hay indicadores macro que el otro día mencionaba el ministro Caputo que daban a entender que la economía a nivel macro pareciera que está empezando a tener una cierta lógica del plan que ellos estaban justamente llevando a cabo. Pero uno ve la micro, ve la calle, ve los aumentos y la verdad que está muy duro, ve los sueldos y está muy duro. ¿Cómo se puede congeniar eso, Yamil? Tan complicada la inflación y el dinero con los niveles económicos que pueden llegar a ser incluso con superávit gemelos y qué sé yo. Bueno, vamos por partes, digo. Primero hay que entender que la inflación es un tema inercial en muchos casos, donde cuando vos venís de descalabro monetario, donde vos venís con precios artificiales o retenidos o controlados en la economía y vas liberando, lo que por un lado vas a tener es correcciones de precios por liberaciones de tarifas o demás, que yo, combustibles, prepagas, etcétera, en áreas reguladas, y por el otro lado, por más de que vos empieces a tener una política fiscal o monetaria ordenada, generalmente el lag que hay entre lo que vos emitís o hacés y el impacto que tiene en precios es de por lo menos 6 meses. Entonces, esa es la manera técnica de explicarlo. Ahora, también hay otra realidad, y es que en términos de la ecuación económica nacional, Argentina era un país donde el consumo era, o sea, el consumo interno como driver de la economía era muy alto en relación a la media del resto del país. Es decir, lo que en Argentina estaba pasando es que la gente gastaba y la economía te llevaba a eso, lo que ganaba y hasta muchas veces un poco más, porque también en Argentina había mucho endeudamiento de corto plazo. Cuando vos empezás a corregir la ecuación económica nacional, lo que también tendés a buscar es que haya una mayor incidencia de las exportaciones y una mayor incidencia de la inversión como componente de la economía nacional. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Y es el gran desafío que tiene el gobierno de Milei, es que la gente en el medio pueda amortiguar, digamos, esta corrección de rumbo de la economía nacional sin llegar a situaciones de padecimiento que hagan insostenible la vida diaria. Digo, es lógico que haya un malestar, lo que no es lógico ni tolerable es que la gente no tenga para morfar o que literalmente nos llegue a fin de mes, ¿no? Yamil, Walter Wert te saluda. A propósito de lo que acabas de mencionar, te voy a mencionar tres puntos que quisiera, apelo a tu sinceridad más brutal para que me respondas. 1, la situación de los jubilados. 2, la suspensión de medicamentos oncológicos para gente que los necesita de manera urgente. 3, la suspensión de los alimentos a los comedores, justamente cuando estás hablando del tema del hambre. A ver, voy de atrás para adelante. Como quieras. Lo tercero no existe. Digo, lo que hay, y esto me consta de primera mano porque son hechos de corrupción que yo investigo, lo que había era una política en muchos casos de repartija de bolsones de comida que no tenía racionalidad en la asignación, y eso permitía 3 millones de picardías o maldades, y no se me ocurre nada más, hijo de puta, en materia de corrupción, que agarrar el bolsón de comida que va para una persona que no tiene para comer y revenderlo o cambiarle los fideos de determinada calidad por un fideo berreta para hacer una diferencia y venderlo después por otro lado. ¿Vos pones en duda a Margarita Barrientos, por ejemplo? Claro. No. A ver, por eso. No, Vos estás diciendo no existe. Pará. Bueno, dale. Que no hay repartija de alimentos no existe. Que vos tenés un proceso de ordenamiento de algo que era un quilombo y en el medio puede llegar a haber alguna situación puntual donde no esté llegando todo lo que tendría que llegar, donde esté llegando, puede pasar. Ahora también, esto te lo digo con total honestidad intelectual, yo no integro el gobierno de Javier, ni soy parte de la coalición de Javier, en consecuencia. Bueno, por eso no, pero yo también, no, pero tenés por eso más posibilidad de criticarlo también. No, y si estoy adentro lo critico igual. Lo que te quiero decir es, cuando uno quiere ordenar a nivel Estado este tipo de magnitud de cosas, donde estamos hablando de cientos de miles de bolsones o millones de bolsones, estamos hablando de miles,
Digo, en el medio se pueden cometer errores sin lugar a dudas. Ahora, lo que también te digo es no hay un plan de dejar a ninguna persona que tiene hambre sin comer, digo, de ninguna manera. Digo, no somos... Pero, y entonces, vamos a la segunda pregunta. ¿Hay un plan de dejar a los enfermos oncológicos sin remedio? No, tampoco. Y de hecho, si vos tenés en cuenta el sistema de salud argentino, digo, eso no pasa. Ahora, cuando vos vas yendo a correcciones en políticas sectoriales que están funcionando mal, puedes tener problemas. Donde sí tenemos un problema estructural, real, pero que no es de ahora, porque que es de siempre, es en materia jubilatoria. O sea, Argentina es una máquina de cagar a los jubilados, y no de la de Javier Milei. Digo, viene pasando históricamente, y el problema que vos tenés es que el sistema jubilatorio argentino está quebrado, no de ahora, hace más de 50 años que está quebrado y funciona estructuralmente en quiebra. Entonces me parece que la primera forma de poder ordenar la situación de los jubilados tiene que ver con sincerar de que esto no va más, ir a una estabilización macroeconómica, y ahí voy a coincidir con cualquiera que lo proponga, que es que tenemos que priorizar en niños, digo, personas con discapacidad, jubilados, madres solteras sin ingresos, digamos, estables y demás, cualquier política asistencial del Estado. Pero eso también es lo que está pasando cuando hablamos de direccionar los subsidios al transporte, a la energía y otras cuestiones. Cuando vos subsidiás a todo el mundo, digo, y al tipo de clase media que puede pagarse la luz, le cobrás lo mismo que le cobrás a la familia que no llega a fin de mes, y estás desperdiciando plata y te estás comprando un problema futuro, las claras. ¿Qué opinas de la disolución del INADI? Estoy 100% a favor. ¿Por qué? Porque vos no necesitas un tribunal administrativo que termina oficiando de comisariado político para regular las conciencias de las personas. O sea, ese es un problema de diseño. En todo caso, si una persona se siente vulnerada en alguna declaración de alguien, cuenta con la justicia. Digo, como abogado, digo, sobran instrumentos legales para eventualmente hacerle un reclamo a otra persona por alguna declaración o acción lesiva. Y después, para capacitar, digo, y educar, tenés todo el Ministerio de Educación, o eventualmente la Secretaría, digo. O sea, en esa lógica no necesitas un organismo autárquico que terminó totalmente desvirtuado y que en la práctica terminó funcionando como un comisariado político. ¿Pero se va a ahorrar dinero o es una cuestión más política, si se quiere, más que económica, la decisión? 1.100 millones de pesos te estás ahorrando. Digo, si eso no te parece un ahorro, no sé, qué sé yo, 1.000 millones de dólares, perdón, hoy, ¿cómo es? Un palo verde, me parece que es un buen negocio. Gracias, Yamil, por esta comunicación y te mando un abrazo. Buen fin de semana. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Yamil Santoro, legislador porteño de Republicanos Unidos.